clase vimos lo que fue números naturales y números enteros. Ya sabemos cuáles son las características de los números naturales y las de los números enteros, así como sus propiedades. Ahora nosotros vamos a ver el otro conjunto que es también importante y que nosotros ya lo hemos visto en los anteriores cursos. Lo que pasa es que aquí ya vamos a darnos cuenta que ya no van a ser solamente unas fracciones, sino que vamos a hallar un valor de esas fracciones y nos van a dar o vamos a encontrar unos números que se llaman números decimales. En este caso, nos dice la primera, las cosas pueden ser más simples cuando las fracciones, cuando fraccionamos y atendemos cada parte por vez. Un paso por vez, una parte por vez, puede resultar útil cuando estamos ante una situación compleja. ¿Qué nos quiere decir esto? En este caso, las fracciones se remiten a que nosotros vamos a realizar ecuaciones, no sino operaciones o nuestro análisis por lo más básico. No es que ustedes vean y ustedes se asusten porque hay una fracción muy grande o inmensa o que tiene muchos números, sino como les está diciendo acá en la definición, siempre podemos convertir todo en algo mucho más básico. Entonces, y lo básico siempre es lo primero que a nosotros nos enseñan. Entonces, lo primero o la noción de que nosotros tenemos de los números fraccionarios fue con dibujitos. Como está el ejemplo de la tarta, que tenemos una torta o un círculo o una pizza o cualquier elemento. Normalmente se usan son los pasteles. Y acá nos damos cuenta, o ya empezamos el principio de los números fraccionarios. En el principio o acá arriba nos damos cuenta que tenemos las dos tartas y pues eso lo conocemos como los números naturales. Pero ahora nos damos cuenta que la van a partir o vamos a repartir esa tarta en 10 personas. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues nosotros empezamos a partir la tarta y la idea es que cada vez o cada segmento tenga la misma medida o igual cantidad. En este caso se dan cuenta que ya partimos la torta o se hace con las líneas amarillas la idea o la noción de que nosotros estamos ya repartiendo las tortas y nos damos cuenta o a este lado nos colocan otras tartas o ya un valor de una tarta. Y acá nos está diciendo que esa tarta vale 0,1. Esto es lo que nosotros conocemos como números decimales. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere? Si se dan cuenta, acá nosotros definimos fue la tarta como una y dos, pero acá ya estamos diciendo que es solo 0,1 espacio o un pedazo de la torta. La pregunta es, para ustedes, ¿qué significa ese 0,1? ¿O cómo entienden ese 0,1? Mm, Como una unidad, profe, ¿no? No es. ¿Qué me respondió, compañero Edison? Eduardo de Alba. Ah, no, Eduardo, ya te vi. Eh, la unidad la definimos fue con la tarta macroscópicamente, o sea, Sí. la tarta como tal. Dime, ya, O sea, es un número que está entre el 0 y el 1. muy bien. ¿Y Santiago? Un porcentaje del total de la tarta. Un pequeño Bueno, porcentaje del total de la tarta. ¿Puede sí, ser? también puede ser. Ya si nos vamos a lo de un porcentaje de eso, también hace o significa que tenemos solo un pedazo de la tarta. En este caso, como dijo nuestro compañero Giancarlos, hace o ese 0,1 está entre la mitad del cero y del uno. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ese 0,1 es menor que la unidad. Eduardo, tenías como un poco la noción, pero ahí es el fallo. No es la unidad completa, sino menor que la unidad. En este caso, como nos damos Una cuenta, porción de la unidad.
una porción o más, una porción o más pequeño que la unidad, eso, o un segmento más pequeño que la unidad. Siempre nos remitimos a algo que hace parte de la unidad, pero es mucho menor, que no llega o no cumple lo que ya nosotros conocemos como números naturales y números enteros, que ya vienen con una cantidad definida. En este caso nos dicen acá 1/10, 2/10 y 3/10. Este 10 en el valor del denominador, ¿qué nos indica? Que son las partes o las veces que nosotros dividimos nuestra torta. Y el número del numerador o el número de arriba nos indica las partes que nosotros estamos cogiendo de esa torta. Si nos dice solo una parte de 10, pues nos sobran 9 partes y nos indica que estamos cogiendo solamente una fracción o una parte más pequeña de la torta en general. Listo. Ese es el principio de la fracción y números decimales. Ahora, nosotros tenemos, es acá, ya la definición como tal. Nuestra definición nos dice, números racionales es el conjunto de todos los números que pueden ser escritos de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B siempre distinto de cero. Al conjunto de los racionales lo denotamos con la letra Q mayúscula, pero le hacemos, como ustedes se han visto cuenta o se han dado cuenta, en la forma en la que nosotros escribimos los números enteros y los números racionales, siempre solemos hacer o dibujar otra línea. ¿Qué nos indica esa línea? Que no es una letra, sino es un conjunto de números. Acá en los racionales también nosotros tenemos la Q y a esa Q nosotros la dibujamos es mayúscula y también le dibujamos una de esas líneas acá adentro. Esta linecita nos está diciendo que estamos hablando de los números racionales. Y ya saben cuáles son los números racionales, los que cumplen la forma de A sobre B. Esto que vemos acá, es lo mismo que yo les acabo de leer acá arriba, solo que aquí está escrito de forma descriptiva, o sea, con letras, y en la parte de acá abajo, en este que les voy a otra vez a subrayar de rojo, pues acá lo que tenemos es ya con símbolos matemáticos. Y se lee igual. Los racionales es el conjunto en los que tiene la forma escrita de A sobre B, tales que A y B pertenecen a los números enteros y B es distinto de cero. ¿Por qué creen o por qué para ustedes qué piensan o por qué creen que nos están diciendo que B tiene que ser distinto de cero? Porque es un negativo. No, Giancarlos, el cero no es negativo ni No, positivo. no, el B es el negativo. No, el B es el Ah, número negativo. no. En este caso, B puede ser tanto positivo como negativo. Lo que pasa es que no puede ser cero. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo, en pocas palabras, que con el ejemplo de arriba, que nosotros tenemos es, acá está. Entonces, este cero, bueno, este 10, según eso, o sea, sería cero. Tendríamos esto siguiente, 1/0. ¿Y qué nos indicaría eso? O sea, que nosotros tenemos un vacío o tenemos un elemento, pero a ese elemento no le hemos hecho ninguna división o no le hemos hecho ninguna parte o no hemos definido ningún segmento, sino es nuestro elemento completo como tal y nos dice que coja una parte. ¿Y nosotros cómo vamos a coger una parte de un elemento que primero no sabemos cuál es ese elemento y no sabemos tampoco en cuántas partes está dividido? Porque es un vacío, no sabemos qué hay en ese vacío. Entonces, por eso nos dice que B
tiene que ser diferente de cero, porque nosotros no podemos hacer una operación con el denominador como cero, porque nos estarían diciendo, vamos a coger un elemento del espacio o de un conjunto vacío. ¿Y podemos hacer eso? No, No. No, no se No, puede. ¿No es cierto? Es no se imposible, puede. porque si tenemos el vacío, o sea, no tenemos nada, ¿cómo me van a decir o cómo yo les voy a decir, venga, présteme un celular? Pero si, profe, si yo no tengo nada, ¿cómo le voy a pasar un celular? O sea, ¿ya me entendieron la lógica? Sí, señor. Listo. Entonces, por eso, en la definición nos están diciendo que tiene que ser diferente de cero. Listo. Y acá ya nos están diciendo solamente los signos, o significado de los símbolos, perdón, qué significa cada cosa o cómo nosotros lo leemos. Estos corchetes los conocemos como el conjunto o corchetes. Esta barrita la leemos tal que, o sea, solamente esa línea, es una línea que divide, que sería esta de acá. Esta línea se lee como tal que. Y la E, esa E siempre nosotros la hemos visto, o yo creo que ustedes ya la han visto muchas veces, y nos dice, o significa, pertenece. Listo. Eso es para que ustedes también vayan entendiendo o viendo el lenguaje de los números. Entonces acá nos dicen, oh, ya tenemos un ejemplo. ¿Cómo leemos las fracciones? Ustedes las pueden leer de dos formas, o un medio, o en este caso, 7 cuartos o 7 dividido entre 4. No importa cómo lo lean ustedes, lo importante es que ustedes recuerden o tengan en cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es un número racional o un número entero. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Cómo lo lean o cómo lo interpreten, ya depende de cada uno de ustedes, porque cómo piensa cada uno y cómo entiende la matemática, depende de cada uno, porque eso es imposible que todos sumemos de la misma forma. Por más de que nos enseñen a sumar, cada uno tiene su forma de sumar. En este caso, ya nos vamos eh, acá. A las fracciones. Tenemos tres tipos de fracciones. Tenemos la fracción entera, unitaria y la irreducible. Entonces empezamos con la primera. Discúlpenme, voy a leer textualmente. Las enteras son aquellas que tienen el valor entero. Esto significa que A es múltiplo de B, de modo que se puede simplificar la fracción y obtener un número entero o un número natural. En este caso, estos ejemplos que tenemos acá, ¿son números enteros o números naturales? enteros. Eh, ¿Son naturales? Correcto, Jefferson. ¿Por qué no son enteros, Joel? Porque acá la diferencia de los enteros a los naturales son los signos. Si no tiene signos, pues entendemos que esas fracciones son números naturales. Si ya tuvieran signos como por ejemplo menos y más, pues de ahí sí vamos a tener números enteros. Acá nos está diciendo también que es una fracción entera, cuando de la fracción nos da un resultado exacto o una cantidad que nosotros ya hemos trabajado en los conjuntos naturales, en los conjuntos enteros. Como se pueden dar cuenta los ejemplos, normalmente acá están usando la lógica del conjunto de los números naturales, que ¿cuál es? El numerador es mayor que el denominador y por eso nos genera un número en natural o un número entero, que es con una cantidad definida y no tiene ningún número decimal. ¿Cómo así? Pues acá nosotros podemos hacer un ejemplo de lo más básico. Tenemos el número A. Entonces podemos decir que 20 dividido entre 4. ¿Cuánto les da 20 dividido entre 4? ¿O qué número multiplicado por 4 les da 20? 5. Eh, 5. sí, Fácil, ¿no es cierto? Eso Sí, no hay sí. problema ni nada. Es otro, a ver, esto,
144 dividido entre 12. ¿Qué número multiplicado 12. por 12 12, nos da 144? 12. 12. Números naturales. Ah, pero profe, ¿y cuáles son los enteros o cuál sería la diferencia entre enteros? Lo único que difiere es esto. Menos Los resultados, 144 dividido entre 12. ¿Qué resultado les da en esa división? Menos 100, menos menos 12. 2. Los 12. Menos 12. Listo. Lo único que nos difiere o lo único que nos cambia son los signos. Signo. ¿El Sí, resultado es el mismo? Si se dan cuenta, No. sí será el mismo en cantidad, pero en signos pero el signo cambia. es diferente, porque pues uno es positivo, que sería 12 positivo, y el otro es menos 12, y obviamente son diferentes. Pero en la cantidad como tal, en el número, son iguales. Lo que nos difiere son los signos. Y ahí es en donde ustedes ya se dan cuenta cuál es el natural y cuáles son los enteros. Listo. Ahora sí, la unitaria. Uy, ya está la que por favor, muchachos, pónganle mucha atención, porque es que esta es la que les va a ayudar a solucionar muchos problemas. ¿Por qué? Porque es que esto es magia. O sea, esta propiedad es algo increíble. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, vea, son aquellas en las que A es igual a B, de modo que al efectuar la división, el valor siempre va a ser 1. Y nos dan diferentes ejemplos. 3/3, 28/28 y 117/117. ¿Por qué les digo que es muy importante que la entiendan? O sea, porque de aquí ahora en adelante nosotros vamos a usar muchas fracciones y van a haber muchos números, tanto grandes como pequeños. Y en momentos nos van a salir operaciones o fórmulas como este estilo, que en el numerador vamos a tener el número 3 y en el denominador también el número 3. Entonces, perdón, en esos momentos es cuando ustedes aplican esta fórmula o esta propiedad, que es la propiedad de las fracciones unitarias. Si tenemos en el numerador y en el denominador la misma cantidad, no importa que sean enteros o naturales, siempre nos va a dar 1. En este caso, si son enteros, puede que nos dé +1 o -1. Y si son naturales, siempre nos va a dar 1 positivo. Pero por favor, muchachos, estas sí se las digo, esta es una de las que deberían de recordar siempre, porque cuando ustedes estén haciendo operaciones, muchas veces les va a salir estas operaciones o estas expresiones. Y si ustedes no recuerdan esta propiedad unitaria, pues van a decir que no, profe, eso es imposible de solucionar, usted nos hizo trampa, usted nunca nos explicó eso, usted por qué es así. No, si recuerdan esa propiedad, ustedes van a poder resolver muchas cosas, ¿vale? Por instante, importantísimo. Si Pero A maestro, y esa se ve B, muy fácil. ¿cómo? Esa se ve muy fácil. Sí, pero tenlo por seguro que se les olvida. Entonces, más que todo, si A y B son iguales, nuestro resultado siempre va a ser 1. 1. Y ya empezamos ahora sí, pues otra o algo que nos habían explicado a nosotros de primaria o cuando nosotros estábamos aprendiendo a dividir, que nos decían que había partes o expresiones que no podíamos seguir resolviendo. Como en este caso acá nos dicen, fracciones irreducibles son aquellas en las que A y B son primos relativos. Esto significa que el único divisor común entre A y B es 1. De modo que la fracción no se puede simplificar. En este tipo de fracciones se identifican dos tipos, las fracciones propias y las fracciones impropias. Listo. En este caso, nosotros empezamos con esto que a nosotros nos decían en la primaria. Si ustedes tienen esta expresión, no pueden resolver nada. Eso no se puede hacer. Eso es imposible de resolver.
Seguimos bajo la misma lógica, claro, nosotros no podemos reducir eso y no podemos convertir esta fracción en un número natural o en un número entero. No lo podemos hacer, pero sí podemos resolver o operar estas fracciones. En este caso, ¿cómo nosotros operamos estas fracciones? Haciendo la división. Pero, 1,5. ¿cómo? 1,5 no es el resultado. Listo, pero nos va a dar un número decimal. Y eso es lo que ya pues es lo nuevo, porque entonces nos va a decir que este valor o esta fracción está entre la mitad del valor de 1 y de 2. De los números enteros más 1 y más 2. Tenemos que en la mitad tenemos ese numerito que es 1,5 o que puede ser 3 medios. Entonces acá ya no nos interesa encontrar o ya no vamos a buscar esa solución de un número natural o el número entero, sino ahora vamos a encontrar otra solución que se le conoce como los números decimales y que también las podemos graficar. Cuando ustedes vean ese tipo de ecuaciones o ese tipo de fracciones, no se asusten y no digan, profe, eso no se puede resolver, sino depende qué les están pidiendo el problema. Si solamente es una suma, resta, multiplicación y división, pues es lo único que tenemos que hacer. Pero si ya es nuestra ecuación, nos dan una incógnita, ahí tenemos que despejar esa incógnita. Y si nos dan solo una ecuación y nos dan datos, pues lo más seguro es que tengamos es que solo reemplazar. Depende de los problemas, asimismo nosotros vamos a saber operar las fracciones. Y ahora sí empezamos con los números más que todo puntuales, que ustedes ya los conocen. Y como les estaba diciendo, son aquellos, o los números racionales, son todos aquellos números cuyo valor es entero, decimal, exacto o decimal periódico, puro o mixto. Entonces, ustedes ya por esa definición, ya entendemos que los números enteros hacen parte de qué conjunto? De los números Racionales. racionales. Entonces, por ende, también entendemos que como los naturales hacen parte de los números enteros, y ahora los enteros hacen parte de los racionales, pues entendemos que en los racionales también están los naturales. Listo. Y ahora sí vemos la nueva rama, o esta es la ramita nueva, esto. Que esto es lo que ustedes dicen, "Uy, pero esto sí de pronto lo han visto, no lo hemos visto, o hasta ahí llegamos, profe, yo ya no quiero saber nada de matemáticas". No se Sí. preocupen, no es nada más, no es nada feo ni nada extraño lo que estamos haciendo acá, sino solamente vamos es a dividir. En el principio nos dicen que salen los números más decimales. Ya saben, ¿no?, cuál es la representación de los números decimales. Los que tienen una coma después de nuestro número entero o natural. Nos dice, es aquel, el decimal exacto, es aquel en el que la parte decimal tiene un número finito de cifras. ¿Finito qué es? Mm, Delgadita, profe, chiquita. Finito. Y lo más crudo, y lo más parche, se puede decir, es que ahí nos dice nota. Y si están leyendo la pantalla o viendo la pantalla, saben ya lo que es finito. Ah, Ah, sí, ¿Tiene un sí, fin? sí. sí. Entonces, ¿qué es finito? Nos dice acá en la nota, la palabra finito significa que tiene fin, se puede medir. Entonces nos está diciendo que este número decimal tiene un ¿qué? ¿Un fin? Un fin. Entonces, vamos a mirar cuál es el ejemplo. Nos dice, el ejemplo es el siguiente. Decimal exacto es aquel cuya... Tenemos que el ejemplo es 7 sobre 2. Al hacer esa división, vamos a hacerla nosotros. Tenemos 7 dividido entre 2. Pues empezamos a hacer el análisis. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 7 o lo más cercano a 7?
3, En Tres, este caso, 3. 3 por 2, 6 a 7, uno. 1. En este caso, números naturales y números enteros nos decía que hasta ahí teníamos que hacer la división, que ya no teníamos que hacer nada más. Pero ahora con el números decimales y las fracciones, pues nos damos cuenta que podemos partir o convertir esta unidad y dividirla en 10 partes iguales. ¿Para qué? Para poder encontrar una respuesta. Nosotros al dividir esa unidad, lo que nosotros hacemos es colocar una coma. Al colocar esta coma en el cociente, nosotros ahora empezamos a colocar unos ceros imaginarios en el dividendo. ¿Por qué imaginarios? Porque no están en un principio en nuestro problema y los estamos colocando nosotros mismos. Por eso ya son imaginarios. Y nos quedó, pasó del número 1 a convertirse en el número 10. Y ahora sí podemos hacer esa división. Claro, porque 10 es es mayor que 2. ¿Qué número multiplicado por 2 nos da 10? 5. Cinco. Ah, mentira. Sí, 5. 5. 5. Entonces 5 5, por 5. 2, 10. 10. ¿A 10? 0. Nos damos cuenta que en el conjunto de los números naturales y los enteros, nuestra respuesta llegaba a tener el residuo de 1 y nos daba que nuestro cociente o el valor de cociente era solo 3. Pero ahora nos damos cuenta que en el conjunto de los racionales llegamos a una respuesta de 0 y aparte de eso tenemos un numerito más pequeño que la unidad. Eso es lo diferente o lo nuevo que tenemos en el conjunto de los números racionales, que ahora sí podemos realizar divisiones de entre dividendo menor y divisor mayor. Eso es lo único diferente o la regla que estamos quebrantando de lo que nosotros ya sabíamos, porque en un principio nos decían, eso no se puede, pero ahora nos dicen, eso sí se puede. ¿Listo? Esos son los números decimales exactos. Y ahora tenemos un decimal periódico. Entonces tenemos uno puro y un decimal periódico nomás. Otra vez, disculpen, voy a leerlo textualmente. El decimal periódico es aquel que tiene infinitas cifras decimales periódicas. Ah, entonces si finito era que tenía un fin. ¿Infinito qué es? No tiene fin, profe. Muy bien. Entonces no tiene fin. Entonces nos está diciendo acá que vamos a tener un número tan grande, tan grande, tan grande, que no lo vamos a poder escribir. Nunca vamos a acabarlo de escribir. Entonces ya nosotros acomodamos o buscamos una nueva forma de escribir esos decimales. Entonces, en la parte decimal hay números que se repiten de forma periódica sin fin. Hay dos tipos de decimales. Uno es el decimal periódico puro y el otro es el decimal periódico mixto. El decimal periódico puro solamente está construido por cifras que se repiten infinitamente y son las mismas, o sea, que suele repetirse la misma cifra. Tenemos acá tres ejemplos de decimales periódicos puros. El primero, 0,66666, solo nos damos cuenta que se repite el número 6. En el siguiente nos damos cuenta que se repite es el número 35. Y en el último se repite es el número 732. Es los tres ejemplos de decimales puros. Miren, y acá está la representación de ciencia. Y acá nos está diciendo, cuando tenemos un decimal periódico, como lo vemos acá, que son 732, que es el que se repite, o 35 o 6, nosotros lo que hacemos es para dibujar o significar que nuestro decimal es periódico, ¿qué es lo que nosotros le hacemos? Como este gorrito, o esa cachucha, o si quieren, una línea.
¿A qué le van a hacer las líneas? A los números o las cifras que se están repitiendo, que son las que se repiten. Si quieren, o pues como deberían de estar haciendo, si están viendo la pantalla, acá también nos dice cuál es el orden. Que les dice cómo se representan primera opción y segunda opción. Y ahora sí tenemos el decimal mixto, que pues ya como su nombre lo ha dicho, nos dice que su cifra, alguna va a tener una cifra diferente y las otras se van a repetir. Entonces, una diferente o dos o tres diferentes y las otras sí se repiten. Nos dice otra vez textualmente, su parte decimal está constituida por cifras que no se repiten seguidas de otras que se repiten infinitamente. Y tenemos el ejemplo de 5 sextos, que eso es igual a 0,8333333. Entonces acá el número que se está repitiendo, ¿cuál es? El 3. El 3. Entonces, como se dan cuenta, acá la representación que hicieron, solo escriben el primer numerito, o sea, el 3, y le colocan la cachucha, la gorra, la línea o el sombrero, como ustedes lo quieran llamar, pero solamente con colocarle esa lineecita arriba del 3, ya estamos definiendo que es un número decimal periódico y que puede ser puro o que puede ser mixto. Listo. ¿Dudas o inquietudes con respecto a los números decimales? No, señor. Ahí ¿No? todo claro, profe. Sí. Igual eso no, solamente es el concepto nuevo, no es nada diferente. Yo creo que ya ustedes lo han trabajado muchas veces. Entonces ya, listo. No, pero esto es para convertir un número, listo, no. Esta sí. Ah, en nosotros, acá vamos a tener fracciones que como se van a dar cuenta, vamos a darnos o nos van a llegar al mismo valor del decimal. Entonces esas fracciones van a ser equivalentes. ¿Cómo así, profe? Pues es que en las fracciones, pues vamos a tener, como hay tantos números y tantas combinaciones, pues al hacer una que otra combinación o al hacer una operación, nos va a generar unas fracciones equivalentes y cuando nos generan fracciones de ese estilo, nosotros podemos operar los decimales o simplificar nuestra fracción hasta lo que más se pueda. Si se dan cuenta en este caso, esta fracción puede llegar a ser esta. O sea, pueden de 5 décimos llegar a la fracción de 1/2. Sí, profe. ¿Cómo? No creo, profe. Oh, pues quién sabe. Pero Pues sí, profe, pero depende del problema que se plantea, ¿no? Pues operación más que todo, ¿no? pues en este caso, como no nos están diciendo, no sabemos cuál es la operación o qué es lo que nos está preguntando, pues que nos va a decir un poco difícil, o sea, profe, pero ¿cómo voy a pasar de 5 décimos a 1/2? Pues es imposible. ¿Y ustedes recuerdan algo que a ustedes les enseñaron en primaria que se llamaba simplifique Ah, sí, señor, que Ah, sí. reducir. Sí, sí, sí. o reduzca su fracción al valor más pequeño? Si ustedes se dan Sí. cuenta, el 1 es múltiplo de 5 o 5 es múltiplo de 1. Sí, sí, Y 2 es múltiplo de 10 o 10 es múltiplo de 2. sí, señor. Sí, también. Entonces, si yo le saco quinta a 5, o sea, 5 dividido entre 5 me da Uno, 1. Y si yo le saco quinta a 10 o divido 10 entre 5, ¿cuánto nos da? dos. Ah, dos. Justamente la fracción que ustedes ven en la parte izquierda.
o la primera fracción que ven. Entonces, acá lo que pasa es que ya en las fracciones vamos a poder usar todo lo que ya hemos visto anteriormente en matemáticas, que por eso a veces se vuelve muy tedioso, porque a veces nosotros simplificamos cuando no tenemos que simplificar, o colocamos un número decimal cuando hay una fracción, o colocamos un entero cuando... Ese es un problema que de pronto tenemos porque no hemos usado tanto los números. Pero de ahora en adelante, con ese ejemplo de la simplificación o reducir todo el término a lo más pequeño, ya se dan cuenta que todo lo que ustedes han visto en matemáticas desde primaria lo van a usar acá. Entonces ya tenemos lo de la reducción de ecuaciones, que es lo mismo que fracciones equivalentes. Si tenemos una fracción equivalente, quiere decir que la podemos reducir hasta cierto punto. Y la ampliación de la fracción simple y sencillamente es multiplicar una fracción por otro número. ¿Conocemos o recordamos lo de fracciones, suma, resta, multiplicación y división? Sí, señor. Listo. Entonces acá, ejercicios. Muy bien, empecemos con estos. Identificar los números racionales. El primero, ¿es racional o no? Sí, Ahora, número entero o número natural. En este caso, nunca va a poder ser un número natural, ¿no? Porque los naturales no tienen o tienen cantidad definida. Entonces, este racional, este de acá es racional periódico, mixto, periódico puro o solamente un número decimal. un Mixto. decimal. No, no, es Mixto, puro, puro. Periódico mixto. Es puro. Es mixto. Entonces nos damos cuenta que no tiene o se repiten, pero se termina, me imagino que repitiendo estas 4 cifras, porque pues acá nos dan a entender con estos puntos suspensivos que se repite justamente los mismos números que teníamos antes. Se supone, ¿no? Porque ¿qué le faltó a eso para en verdad decirnos que esto era un decimal periódico? El gorrito. ¿Listo? Correcto, el gorrito. Entonces, en este caso es solamente